Les recuerdo la programación, el cambio en la programación que se hizo en el aula abierta. Desde el próximo miércoles estará con nosotros el profesor Germán Vargas Guillén de la Universidad Pedagógica Nacional. Trabajará el tema argumentación y mundo de la vida el miércoles 28, el 11 y el 18 de abril. Luego yo retomaré una última sesión que dedicaré al tema de retórica, poética y formación, que he venido trabajando en esta segunda parte del aula abierta, y específicamente trataré de vincular el tema que hoy vamos a trabajar del espacio con el tema de la retórica en Aristóteles. Esta segunda parte, de todas maneras, a diferencia de la primera, que fue resultado de mi trabajo de investigación doctoral, es simplemente una propuesta de investigación, es un camino que todavía falta por recorrer, y simplemente lo que quiero ir mostrando es algunas sobre el tema del espacio, algunas de las cosas que he ido encontrando últimamente. Bueno, la sesión pasada trabajamos un poco lo que tiene que ver con la propuesta de Paul Ricoeur sobre la constitución de la experiencia humana del tiempo. Veíamos que la tesis principal de Ricoeur era precisamente que esa experiencia humana del tiempo, él consideraba que se constituía a partir de la intercepción de los relatos de ficción y los relatos de historia. Vimos un poco cómo su propuesta está tejida a partir fundamentalmente de lo que logra elaborar sobre teoría de la narración, retomando los estudios que hace Aristóteles en la poética, y a la luz de todos los desarrollos contemporáneos elabora una teoría de la narración que cubra igualmente al relato de ficción y al relato histórico. Y retoma también, como vimos, a San Agustín en las Confesiones, el libro 11, donde San Agustín formula la famosa paradoja sobre el tiempo, que básicamente la anuncia diciendo: yo sé qué es el tiempo, pero cuando tratan de preguntarme qué es el tiempo, no sé responder. En las Confesiones, San Agustín obviamente le preocupa mucho el tema de la eternidad y el tema del tiempo humano, y Ricoeur lo que va a tratar de desarrollar es precisamente en la literatura y en la historia cómo ese tiempo, en la medida en que lo configuran el historiador y lo configura el escritor, puede ser refigurado cuando el lector lee estos textos. Entonces, simplemente, como veíamos en la discusión de la sesión pasada, la preocupación de Ricoeur no está orientada a responder a la pregunta ¿qué es el tiempo?, sino simplemente a mostrar cómo se constituye esa experiencia, y obviamente muestra que lo que hace es, como él mismo lo dice, es una aclaración de tipo poético de esa experiencia, pero no pretende darle una respuesta especulativa, porque considera que es difícil, tal como filósofos como Heidegger y Husserl intentaron también responder desde la filosofía a la pregunta por el tiempo. En el libro de Retórica, Poética y Formación, yo lo que estaba tratando de establecer era precisamente un diálogo entre Aristóteles y Ricoeur, con dos obras fundamentalmente, que son la Retórica de Aristóteles y la obra en 3 volúmenes de Ricoeur, Tiempo y Narración,
de la cual también contamos como una especie de, yo diría, síntesis de estos 3 volúmenes que aparecen en Historia y Narratividad, que está publicado por Paidós. Y a partir de ese diálogo yo intentaba mostrar cómo de pronto había, a mi modo de ver, una ausencia en la obra de Riquer de un tratamiento sobre el espacio, o específicamente por lo que voy a mostrar hoy, del tema del lugar, y también me parecía a mí que había como una ausencia en el tratamiento de Riquer en Tiempo y Narración del tema de las pasiones. En este libro de retórica poética retórica poética y formación trataba de mostrar a partir de algunos planteamientos contemporáneos cómo uno podía introducir el tema de las pasiones, ir paulatinamente introduciendo el tema de las pasiones en el desarrollo que hace del modelo de la triple mímesis. Iba mostrando en cada uno de esos momentos cómo podría hacerlo. Eso lo voy a retomar al final de la parte que me corresponde a mí del aula abierta, y hoy quiero volver sobre el tema del espacio, que era también algo que yo sentía, pues porque la intención de Riquer era fundamentalmente sobre el tiempo, y a partir de esa pregunta desarrolla su obra de Tiempo y Narración, que yo sentía que también había una ausencia o una falta por el tema del espacio. Pues sabemos que estos 2 temas, tiempo y espacio, han estado íntimamente vinculados. En ese momento no conocía un trabajo que hizo Riquer muchos años después, 15 años después, que apareció, como les había comentado, una revista sobre urbanismo, sobre la arquitectura y el urbanismo, en donde Riquer va a desarrollar este tema del espacio, obviamente conectado con su propuesta desarrollada en Tiempo y Narración, y utilizando también el modelo de la triple mímesis. Entonces hoy voy a tratar como de ir presentando algunas cosas que he ido encontrando a propósito de este tema y que me parece que son muy sugerentes, porque como les comentaba, en el siglo XX, a finales del siglo XX, se da a nivel de las ciencias sociales lo que se ha denominado el giro espacial. Esa atención que se ha empezado a manifestar en distintos campos de investigación sobre el espacio hace que también uno pues trate de desarrollar desde la filosofía alguna reflexión sobre este tema. Voy a retomar también, como desde el comienzo lo he hecho, y por eso el tema de la retórica es el tema de esta aula abierta. Voy a retomar el artículo que está publicado en estudios, la traducción del artículo que está publicado en Estudios de Filosofía de Paul Riquer, que se llama Retórica Poética y Hermenéutica, que me parece que nos permitiría como ir articulando como la reflexión que nos propone Riquer. Que yo les decía, hay una serie de obras que pertenecen como a un mismo proyecto intelectual, que son Metáfora Viva, Tiempo y Narración, Sí mismo como otro y Memoria, Historia y Olvido, que tratan de desarrollar una intuición que comienza precisamente en el estudio de la metáfora viva, en donde Riquer se preocupa por desarrollar el tema de la innovación semántica, y acude en esa obra a la retórica y a la poética de Aristóteles. Yo les comentaba que en Tiempo y Narración Riquer deja de lado la retórica y asume o toma como punto de partida la poética. Este desvío, yo diría, en la reflexión de Riquer, plantea también la posibilidad de que uno pueda volver a la retórica. Entonces casi que mi intento es como desandar un poco los pasos de Riquer, al seguir a Riquer, desandar un poco los pasos
volver a esa idea, a retomar esa disciplina que deja de lado, que es la retórica, volver a retomar el tema del espacio que parece estar ausente en tiempo y narración, y volver a retomar el tema de las pasiones. Nosotros vimos en Aristóteles cómo pasiones está vinculada a la retórica. Habría que ver cómo vinculamos específicamente el tema de la retórica con el espacio. Ahí hay como una serie de conexiones que es lo que me interesa a mí seguir desarrollando. Pero lo primero que haremos, fundamentalmente porque la propuesta de Riquer y lo que yo intento desarrollar también pretende inscribirse en el campo de la hermenéutica, es importante como ir precisando como los campos que considera Riquer le pertenecen a cada una de estas disciplinas. Lo primero que llama la atención es que Riquer habla de 3 disciplinas, o sea, las nombra como disciplinas: la retórica, la poética y la hermenéutica. Y esas 3 disciplinas están conectadas a partir de lo que desarrolla Riquer en varias de sus obras, que sería una teoría del discurso, de la cual ya les había comentado, desarrolla en la última parte de su trabajo, cuando ya se da como ese giro, el llamado giro lingüístico en la filosofía, que empieza a desarrollarse a partir de Saussure, cuando Saussure intenta desarrollar lo que podría llamarse una ciencia del lenguaje. Veíamos cómo Riquer fundamentalmente va a mostrar como una diferencia entre el trabajo que hace Saussure, que para él es una lingüística de la lengua, y lo que desarrolla Benveniste posteriormente, que sería propiamente una lingüística del habla. Pero Riquer va a optar por hablar más en términos de discurso. Y en el texto que aparece en Estudios de Filosofía, en el número 4, o sea, de las primeras revistas que publicó la revista del Instituto de Filosofía, en una traducción que hace Edgar Mauricio Martínez, específicamente en el primer párrafo hace una especie de síntesis, como hacen varias de sus obras, de lo que considera él es una teoría del discurso, y establece específicamente lo que para él sería el discurso, que en griego uno podría decir se refiere a la palabra logos, que como veíamos en griego tiene una significación muy amplia y puede ser traducido de diferentes maneras: por discurso, por lenguaje, por pensamiento, por razón. Veamos entonces cuál es, y vamos a ver que Riquer opta muchas veces por traducir este término logos por discurso. Entonces en este artículo dice Riquer con respecto al discurso, para tratar de establecer el campo en el cual están ubicadas estas 3 disciplinas, dice así Riquer: el del discurso articulado en configuraciones de sentido mayores que la frase, o sea, es el discurso sería una configuración de sentido mayor que la frase. Esto es muy interesante también porque uno encuentra en Aristóteles, en el texto de sobreinterpretación, que ya también creo que lo he nombrado bastante, desarrolla Aristóteles una precisión que es muy importante cuando dice que el nombre, o lo que podríamos de pronto también traducir por el sustantivo, es la unidad mínima de significación. Si nosotros descomponemos un nombre en sus sílabas, cada una de esas sílabas por sí misma no tiene significación. Entonces básicamente Riquer lo que hace es ubicarse precisamente en la unidad mínima de significación, pero que sería la palabra, pero cuando trata de ubicar estas disciplinas, dice que no va a referirse específicamente a la palabra, sino al discurso, que tiene que ver con una articulación, dice él, de configuraciones de sentido mayores que la frase. O sea, tendríamos unidad de significación palabra, unidad de significación frase, compuesto fundamentalmente en su unidad mínima de verbo y nombre, y
mayores que la frase serían los discursos, como los está entendiendo Riquer. Entonces ya tendríamos que aquí Riquer está hablando de específicamente de tres tipos de discurso. Hablaría del discurso retórico, del discurso poético y específicamente de la hermenéutica. Cada una de esas dice, voy a mostrar un poco la síntesis de lo que él va recuperando para establecer claramente qué sería el discurso. Dice así: la definición del discurso tomado en este nivel de simplicidad no es el objeto de mi indagación, aunque constituye su presuposición. Pido al lector admitir con Benveniste y Jacobson, Austin y Searle que la primera unidad de significación del discurso no es el signo bajo la forma lexical de la palabra, sino la frase, es decir, una unidad compleja que relaciona un predicado con un sujeto lógico, o para emplear las categorías de Strawson, que une un acto de caracterización por predicado y un acto de identificación por posición del sujeto. Así empleado el lenguaje en estas unidades de base puede estar definido por la fórmula: alguien dice algo a alguien sobre algo. Esta fórmula que va a repetir Riquer en muchas de sus obras, alguien dice algo a alguien sobre algo, específicamente Riquer se va a preocupar a partir de todos los desarrollos contemporáneos que se han y acompañado por los autores que él ha estado mencionando, va a ir introduciendo, o sea, él dice que en la lingüística de Saussure se da una reducción porque simplemente se trabaja la lengua como tal, como código. Él dice es virtual, carece de sujeto, carece de mundo, carece de referente, y al hacer eso, Saussure, para poder tratar realmente la lengua de manera objetiva como lo demanda la ciencia, tiene que hacer todas estas reducciones, pero lo que intenta mostrar Riquer es que a partir de la lingüística de Benveniste, cuando ya se introduce el habla es un acontecimiento que ocurre en un lugar y en un tiempo, hay que ir introduciendo lo que fue suprimido por la lingüística de Saussure, hay que ir introduciendo quién habla, el sujeto, lo que dice quien habla, a qué se refiere, y tiene que ir introduciendo el interlocutor y el contexto en el cual ese discurso se pronuncia. Entonces esa fórmula fundamental está precisamente aludiendo a esta recuperación que se hace desde la lingüística de Benveniste, en la medida en que se refiere a quien dice algo, el sujeto, sobre algo, el referente, a alguien sobre algo, o sea, en ese contexto específico en el cual se opera el discurso. Y continúa mostrando: alguien dice, un enunciador dirige algo, a saber, una enunciación, un speech act cuya fuerza y locucionaria obedece a reglas constitutivas precisas que hacen de él ya sea una constatación o una orden o una promesa. Esto también es muy interesante porque cuando uno va a leer el texto de Aristóteles de sobreinterpretación, y él ha hecho ya las precisiones con respecto al nombre, con respecto al verbo, con respecto a la frase como tal, Aristóteles dice hay distintos tipos de frase, hay frases que son órdenes, hay frases que son promesas, hay frases que son deseos, y dice esto se lo vamos a dejar a la retórica y la poética. Aquí en este tratado lo que nos interesa es el enunciado que dice algo respecto a algo y sobre el cual podemos decir si es verdadero o falso. Esta distinción sabemos que la hacen específicamente Austin y Searle cuando establecen, hay unos enunciados que son verdaderos o falsos, pero hay otros enunciados de los cuales no podemos decir si son verdaderos o falsos porque están expresando un deseo o una promesa o una orden, y específicamente no podemos de ellos decir si son verdaderos o falsos. Entonces vemos cómo
aquí Riquet retoma esta distinción que hacen Austin y Searle para retomarla en su teoría del discurso. Algo sobre algo. Esta relación define el enunciado como tal, relacionando un sentido y una referencia. O sea, aquí está todo el problema que desarrolla Frege sobre el sentido y la referencia. O sea, siempre algo que tiene significación. Sabemos que la fenomenología de Husserl trabaja en el libro de Ideas 1 fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la significación, o sea, su apuesta es por la constitución de la significación. Y aquí en esta discusión con Frege y retomando a Frege está el problema específico de qué habla el discurso. Si tenemos distintos tipos de frases, en el caso que vemos no solamente las que afirman o niegan, sino también las que son promesas, órdenes, etcétera, ahí vemos también que la pregunta de qué habla ese discurso es pertinente, o sea, no solamente en relación con los enunciados verdaderos y falsos. Esa era la discusión también que teníamos un poco con respecto a la propuesta de Riquet del discurso poético, porque el discurso de poético, dice Riquet, rompe la primera referencia con el mundo cotidiano, pero para abrir una segunda referencia. O sea, toda su apuesta es tratar de mostrar que realmente, a pesar de lo que se ha dicho sobre el texto literario, el texto literario, dice Riquet, dice a su manera el mundo. O sea que toda su apuesta es tratar de establecer de qué habla el texto literario. Entonces aquí está con esta idea, recuperando también para la poética la idea de la referencia. Dice, a alguien, la palabra dirigida por el locutor a un interlocutor hace del enunciado un mensaje comunicado. O sea, esto es muy importante porque también ahí lo que vemos es que recupera la idea de la comunicación, del lenguaje que comunica a alguien, y habría diferentes formas de comunicación. Aquí también cuando estábamos refiriéndonos a la retórica y a la poética, decíamos que mientras la poética está orientada a un público, lo que busca la poética es conmover. Veíamos la definición que trae Aristóteles en la Poética de la Tragedia cuando nos dice específicamente que su fin es la catarsis, porque busca la purgación mediante las emociones de la compasión y el temor. Ahí hay un efecto específico que está cumpliendo la poética, a diferencia de la retórica, que lo que busca fundamentalmente es persuadir. Riquet va a mostrar específicamente en el texto de Metáfora Viva, cuando habla de la retórica y la poética de Aristóteles, las funciones que en cada caso cumple la metáfora. Veíamos que la metáfora en la retórica se utiliza es para persuadir, mientras que en la poética fundamentalmente conmueve cuando está construyendo nuevas significaciones. Dice, corresponde a una filosofía del lenguaje discernir estas funciones coordinadas, las tres mediaciones más importantes que hacen que el lenguaje no tenga su fin en sí mismo. Y aquí están planteadas fundamentalmente las tres mediaciones que para Riquet son tan importantes: mediación entre el hombre y el mundo, el lenguaje hace posible la mediación entre el hombre y el mundo, mediación entre el hombre y otro hombre, y mediación entre el hombre y él mismo. O sea, las tres posibilidades de mediación que plantea el lenguaje, o sea, la relación que uno tiene con el mundo, la relación que uno tiene con los otros y la relación que tiene uno consigo mismo. Son tres mediaciones sobre las cuales Riquet va a trabajar todo el tiempo. Luego en el artículo lo que va a ir mostrando es qué corresponde a cada una de esas disciplinas, qué corresponde a la retórica, qué corresponde a la poética y qué corresponde a la hermenéutica. Pero también va a ir mostrando en su trabajo cómo se van dando una serie de intersecciones entre estas tres disciplinas. Cuando empieza a hablar de la retórica, empieza a establecer, y esto nos va a servir como para recoger lo que hemos venido planteando sobre la retórica, va estableciendo como los rasgos
que la retórica tiene. El primer rasgo, dice Riquer, la retórica es ante todo, son ante todo algunas situaciones típicas del discurso. Ahí se refiere a lo que ya hemos venido trabajando, que son los distintos tipos de discurso, o sea, el discurso se pronuncia en determinadas situaciones específicas. Recordemos que son los discursos deliberativos, los discursos judiciales o forenses y los discursos epidípticos. Entonces la retórica fundamentalmente tiene que ver con situaciones típicas. Segundo rasgo, dice Riquer, la argumentación es un modo de razonamiento que está, dice Riquer, y esto es muy importante un poco para que tengamos un poco más de precisión respecto a eso. El razonamiento está, dice Riquer, entre lo necesario y lo arbitrario. Y veíamos que específicamente la característica del razonamiento retórico era que era un razonamiento probable. Vimos la definición que aparece de razonamiento probable en los analíticos, y lo que hace Riquer es marcar la característica de este razonamiento retórico. Y hace una precisión que es interesante también tenerla en cuenta. Dice, precisamente en las tres situaciones típicas, o sea, en donde se pronuncian los discursos, discurso deliberativo, epidíptico y judicial, es importante deducir un discurso razonable. Esta palabra razonable, que es diferente a la palabra racional, es un término que va a utilizar muchísimo Perelman en el Tratado de la Argumentación. Lo razonable se define en términos de lo que en situaciones similares se ha mostrado como razonable, por eso la importancia que tiene, dice Perelman, en el ámbito jurídico, el precedente. O sea, lo que ha sido razonable en una determinada situación vuelve a traerse a otra situación, y acuña Riquer el término de la regla de justicia, que sería lo que regularía la aplicación de lo razonable. Dice Riquer, deducir un discurso razonable a mitad de camino entre el discurso demostrativo y la violencia disimulada en el discurso de la pura seducción. Esto también es importante porque casi vuelve sobre la discusión que de pronto también hemos establecido entre lo que significa persuadir y seducir. Aquí Riquer marca esa diferencia. En la seducción siempre hay como una violencia encubierta, porque si bien en los argumentos tratamos de mostrar a partir de las premisas que utilizamos de dónde partimos, que eso yo creo que es el valor que tiene la retórica, o sea, yo estoy mostrando mis cartas, digámoslo así, cuando estoy argumentando, porque cuando argumento no simplemente estoy imponiendo una opinión, sino estoy dando una justificación de por qué considero razonable esa opinión. Y eso siempre puede ser discutido, o sea, yo siempre puedo hacer cada vez discutir y plantear más interrogantes para que se vayan mostrando los supuestos desde los cuales se está justificando una determinada opinión. A diferencia de pronto de la seducción, donde hay como un cierto encubrimiento de cuáles son los recursos que yo estoy utilizando para seducir a otro. Entonces Riquer plantea como una diferencia ahí que podría ser también objeto de reflexión y pensarla un poco más entre la diferencia entre seducir y persuadir, pero creo que eso requiere un poco más de reflexión y de profundización. Este artículo que publica Riquer, al comienzo él dice que es un homenaje a Chaim Perelman, precisamente la teoría de la argumentación, y la crítica que le va a hacer Riquer a Perelman es precisamente que él trata de que la teoría de la argumentación abarque todo el discurso filosófico, algo que él va a tratar de mostrar que no es válido hablar de
de que hay una identificación casi que entre retórica, entre argumentación y filosofía, como algunos pensadores han tratado también de mostrar, por ejemplo el caso de Rorty, que ha querido plantear que la filosofía es retórica. Entonces aquí también es muy interesante porque estamos como metidos en una discusión que se han ido estableciendo también en el campo de la filosofía. Y dice entonces Riquet: cada vez más se percibe cómo la argumentación puede conquistar todo el campo de la razón práctica, donde lo preferible suscita deliberación, ya se trate de la moral, del derecho, de la política, y lo veremos más adelante cuando la retórica sea llevada a su límite del campo entero de la filosofía. Eso es como un llamado de atención que hace Riquet y que le va a permitir a él más bien optar por la hermenéutica, que sería otro camino distinto a pensar la filosofía solamente en términos de argumentación. El otro rasgo sobre el que llama la atención, y voy a pasar rápidamente por eso porque es algo sobre lo que hemos regresado muchas veces, es el rasgo de la persuasión. Dice: el objetivo de la argumentación sigue siendo la persuasión. Lo interesante es que recurre aquí a la teoría de los actos del discurso de Austin y Searle, y de hecho en el texto de Austin de cómo hacer cosas con palabras, cuando se refiere a los actos perlocutivos, dice que son los que producen efectos en el oyente, dice que la persuasión sería un tipo de acto perlocutivo. Y aquí Riquet lo recuerda. Un cuarto rasgo, dice Riquet, que eso también lo hemos visto, sobre lo que también Aristóteles llama la atención, es la importancia de adaptar el discurso al auditorio. Cuando nosotros nos referíamos a los famosos topos, los lugares en la retórica, veíamos cómo en Aristóteles se recurría a la idea de las opiniones generalmente admitidas, las endoxas, que fundamentalmente el carácter de estas endoxas era que eran admitidas o por la mayoría, o entre la mayoría por los más sabios, y entre los sabios por todos o por los más reputados, o sea la caracterización que hace Aristóteles de las endoxas. Entonces se muestra muy claramente cómo en el discurso retórico uno tiene que partir para poder establecer el contacto con ese auditorio de lo que esa comunidad admite como razonable, como lo que ha admitido como válido, para a partir de eso poder elaborar su discurso. Y lo vimos en el caso de Gorgias, cuando estábamos viendo el discurso de Helena, y también lo vimos en el caso del discurso de Demóstenes sobre la corona. Vimos cómo se van utilizando esa serie de topos o esa serie de lugares, que se puede hacer la diferencia entre lugares comunes y lugares propios a los discursos, que es una diferencia que hace Aristóteles. Un quinto rasgo que establece Riquet con respecto a la retórica se refiere ya al libro tercero de la retórica, que nosotros veíamos que trabaja sobre el estilo, o sobre la expresión, o el término griego lexis, que básicamente en ese libro tercero se refiere a lo que nosotros conocemos como las figuras o los tropos, que veíamos que algunos filósofos, cuando se refieren a la retórica, se han restringido específicamente su tratamiento a este libro tercero, como es el caso, por ejemplo, de Nietzsche. Cuando habla de la retórica se refiere específicamente a estas figuras y a estos tropos. Y ahí dice Riquet con respecto a este rasgo, dice: sin embargo, no podría hacer abstracción de ellas debido precisamente a la orientación hacia el oyente. Las figuras de estilo, giros o tropos prolongan el arte de persuadir en un arte de agradar en el momento mismo en que ellas están al servicio de la argumentación y no se resignan a ser un simple adorno. Esta es una crítica también que hace Riquet, o que se ha hecho contemporáneamente, a tratar de pensar las figuras y los tropos solamente como adorno, como quizás muchos de nosotros aprendimos que simplemente para poner bonito el discurso, para hacerlo, adornar el discurso, utilizábamos una serie de figuras para hacerlo más agradable. Pero lo que ha hecho los estudios contemporáneos es mostrar
realmente la importancia que tienen las figuras y los tropos como figuras que colaboran en el caso de la retórica de la persuasión, pero muchas de ellas a nivel del pensamiento, por ejemplo en el caso de la analogía o en el caso de la metáfora, cómo esas figuras lo que hacen es hacer pensar más o tratar en el caso de la analogía, poder comprender a partir de algo que ya se es conocido. Entonces es muy interesante porque Riquet está llamando la atención sobre algo que Aristóteles hacía en la retórica, era mostrar que, y que hemos también llamado la atención sobre este hecho, de cómo las figuras y los tropos también, en el momento en que las figuras y el tropo los hacen aparecer, Aristóteles dice, ponen ante los ojos, hacen poner ante los ojos, por ese medio también se logra la persuasión, entonces no simplemente son adornos. Y lo último que dice Riquet, que era algo que también habíamos indicado en otras sesiones, es la vinculación que él hace entre retórica e ideología, que es muy interesante porque eso es lo que nos va a permitir pensar los vínculos que tiene retórica, la retórica con la formación de las comunidades, que es básicamente lo que yo intento mostrar en el último capítulo que se llama Formación o Configuración en el libro de Retórica y Poética, como el lugar que tienen estas disciplinas en la formación de las comunidades, que es como, ha sido como mi interés un poco de ir mostrando. Y esta vinculación que hace Riquet entre retórica e ideología es muy interesante porque nos permite ver el vínculo que finalmente tiene la retórica con la ideología y especifica los dos aspectos de lo ideológico. Voy a leerlo. Dice: lo que se llama ideología es una forma de retórica, pero sería preciso decir de la ideología lo que se dice de la retórica, es lo mejor y lo peor. Es algo sobre lo que también hemos discutido mucho, o sea, uno lo puede utilizar, la retórica por sí misma no es buena o mala, sino la retórica puede ser utilizada porque es un arte para lo bueno. En el caso de Aristóteles esa es su propuesta, supeditar la retórica a la política, entendiendo la política en el sentido de lograr el bien de la comunidad, la vida buena de la que habla Martha Nussbaum, pero también la retórica puede utilizarse con fines perversos, como lo sabemos todos nosotros. Dice: lo mejor, dice Riquet, es el conjunto de los símbolos, de las creencias y de las representaciones que a título de ideas admitidas aseguran la identidad de un grupo, nación, pueblo, partido, etcétera. O sea, esto es muy interesante porque nosotros vemos aquí en el libro de Ideología y Utopía de Riquet, Riquet desarrolla precisamente esa idea de ver la ideología en un sentido muy amplio, no tan restringido como lo tenía Marx, sino en un sentido amplio como la imagen que una comunidad va construyendo de sí misma. Entonces eso es muy cercano con la idea que nosotros tenemos de la identidad, de los problemas de lo que pensamos respecto a la identidad que puede irse construyendo, puede ir construyendo una determinada comunidad, y en un sentido quizás más cercano a las discusiones contemporáneas, lo que nosotros casi que entendemos por la cultura en sentido general. Y dice, en ese sentido la ideología es el discurso mismo de la constitución imaginaria de la sociedad. Ahí también vemos esa referencia que hace Riquet a lo imaginario, que también ha sido objeto de estudio sobre los imaginarios, que es un término que también para nosotros es familiar. Pero es el mismo discurso el que gira hacia la perversión, desde el momento mismo en que pierde contacto con el primer testimonio referido sobre los acontecimientos fundadores y se hace discurso justificativo del orden establecido. La función de disimulación, de ilusión, denunciada por Marx, no está lejos. Es así como el discurso ideológico ilustra el trayecto decadente del arte retórico, de la repetición de la primera fundación a las racionalizaciones justificadoras, luego a la falsificación mentirosa. Entonces ese ya es el uso
que tiene mucho que ver con los vínculos que tiene la ideología con el poder y que tiene la ideología con la manipulación. Entonces ahí me parece que es muy interesante esos rasgos que va presentando Riquer sobre la retórica. En el caso de la poética, lo que hace Riquer es mostrar primero el vínculo que tiene retórica con poética. El vínculo que él establece tiene que ver con el campo de lo probable. Vimos cómo Riquer llama la atención sobre este carácter. Voy a leer el pedacito que tiene que ver con eso. Cuando Aristóteles en la poética se refiere a la construcción precisamente del poema trágico, cómico o épico, dice Riquer, refiriéndose a este texto de la poética, dice: aún más cuando Aristóteles considera la coherencia que hace inteligible la intriga del poema trágico, cómico o épico, pregunta: ¿no dice que la reunión o la organización de las acciones debe satisfacer a lo verosímil o a lo necesario? Más sorprendente aún, ¿no dice que en virtud de ese sentido de lo verosímil o de lo necesario, la poesía enseña universales y así se revela más filosófica y de un carácter más elevado que la historia? Es pues claro que poética y retórica se entrecruzan en el campo de lo probable. O sea, ahí nosotros aquí habíamos establecido que el vínculo entre retórica y poética fundamentalmente se daba en relación con las acciones humanas, o sea, tanto retórica como poética se refieren a su manera a las acciones humanas. En el caso de la retórica, porque de lo que se trata es de realizar evaluaciones de las acciones; en el caso de la poética, porque está construyendo una trama, una intriga sobre precisamente una acción humana que decíamos el poeta lo que hace es configurar una referencia a esa acción humana, dice la acción humana de una manera poética, y está mostrando aquí Riquer cómo ese campo en el que se mueven ambas es el campo de lo probable, cuando Aristóteles está diciendo que la construcción de esa intriga, la construcción de esa trama que hace el escritor o el poeta tiene que ser verosímil, o sea, no tiene que, dice Aristóteles, ser creíble. O sea, aunque es una obra de ficción, para que yo pueda seguir la historia, para que yo pueda comprender esa historia, tiene que ser verosímil, tiene que ser creíble. Ahí es donde marca precisamente Riquer el vínculo entre retórica y poética. Para diferenciar la poética de la retórica, Riquer dice algo que es muy importante para él y que le va a permitir hacer también el vínculo con la retórica, es que el poeta, dice, es un artesano no solo de palabras y de frases, sino de intrigas que son fábulas o de fábulas que son intrigas. La palabra fábula, tal como la toma, se está tomando, es la palabra mitos, que aparece en la poética, que algunos traductores optan por traducirla por fábula, pero que para nosotros el término fábula tiene como una significación un poco restringida. Aquí veíamos que a lo que se refiere con mitos, fundamentalmente es a esas historias, a esos mitos que retoma el poeta, que son por ejemplo el de Edipo, que son los distintos, o de Ifigenia, o sea, que son esos mitos que hacen parte de la memoria colectiva de esa comunidad y que simplemente son retomados por el poeta y recreados, porque precisamente recogiendo esos mitos le damos también verosimilitud al relato. Pero ahí hay un acto poético, porque está creando precisamente, nosotros veíamos que tenemos dos, por ejemplo, Ifigenias, y en una griega y otra latina, que hacen ver cómo a partir del mismo mitos se puede
configurar, el poeta puede configurar su propia intriga. Esa es básicamente como la importancia que le da Riquer a la creación en el acto poético tal como lo comprendía Aristóteles. Y algo sobre el que ya habíamos mostrado es que precisamente cuando se da la tragedia, como Aristóteles mismo lo dice, se trata de personajes que actúan, esos personajes discuten, esos personajes argumentan, esos personajes justifican sus decisiones. Entonces decíamos que Aristóteles ahí cuando se refería a ese, pero de eso hemos hablado en la retórica. O sea, y Riquer vuelve sobre este dato que aparece ahí en la poética y dice: ciertamente hay poética en la retórica en la medida en que encontrar un argumento equivale a una verdadera invención. O sea, Aristóteles dice que en la poética hay retórica porque los personajes argumentan, pero a la vez, dice Riquer, en la retórica hay poética porque el orador tiene que inventarse los argumentos. O sea, también hay invención. O sea, algo que Riquer dice es: la invención pertenece a la poética, pero el retórico recurre a esa invención para a su vez tratar de construir los argumentos. Él va mostrando cómo se va dando esa relación entre los dos. Dice también: pero el énfasis no recae en el mismo lugar propiamente hablando, el poeta no argumenta aún si sus personajes argumentan, el argumento sirve solamente para revelar el carácter en la medida en que contribuye a la progresión de la intriga. Entonces va mostrando específicamente si es verdad que hay poética en la retórica y hay retórica en la poética, pero en cada lugar cumplen funciones distintas. En la retórica fundamentalmente es propiamente argumentativa, o sea, esa es su característica. Recurre a la poética porque la poética es la que inventa, es la que crea, para recurrir a ella y crear los argumentos. En la poética hay argumentos, pero esos argumentos están al servicio desde la trama. O sea, no hay que perder de vista como lo que caracteriza cada una esencialmente. Y dice, para eso establece: la poesía como acto creador imita en la medida en que engendra un mitos, una fábula, intriga. Es esta invención de un mitos lo que debe oponer a la argumentación como núcleo generador de la retórica. Y finalmente establece la función, hace alusión a la función de la catarsis que cumple para poder diferenciar retórica, persuasión y conmoción. Entonces dice: las otras diferencias entre las dos disciplinas emanan de la precedente. Hemos caracterizado más arriba la retórica no solamente por su medio, la argumentación, sino por su relación con situaciones típicas y su objetivo persuasivo. Sobre estos dos puntos la poética distrae. El auditorio del poema épico o trágico es aquel que reúne la recitación o la representación teatral, es decir, el pueblo, ya no en el papel de árbitro entre discursos rivales, sino el pueblo dispuesto a la operación catártica que ejerce el poema. Por catarsis se debe entender un equivalente de purgación en el sentido médico y de purificación en el sentido religioso, una clarificación operada por la participación inteligente en el mitos del poema. Por tanto, finalmente es la catarsis la que es necesario oponer a la persuasión. Opuesta a toda seducción y a toda adulación, ella consiste en la reconstrucción imaginativa de dos pasiones, de base por las cuales participamos en toda gran acción: el miedo y la piedad. Ellas se encuentran en alguna forma transformadas por esta reconstrucción imaginativa, en la que consiste, gracias al mitos,
la imitación creadora de la acción humana. O sea, ahí específicamente Riquer está mostrando sobre los efectos que producen retórica y poética, la diferencia entre las dos. La retórica persuade porque su objetivo es que el oyente arbitre entre argumentos que se le van presentando. En cambio, el público, en el caso de la poética, está recibiendo los efectos que se producen mediante la catarsis y que le permiten participar, dice Riquer, en toda acción humana. O sea, en cierto sentido la poética lo que nos hace posible es participar de lo humano que está reflejado, como habíamos visto, en esas dos pasiones que son la pasión del miedo y de la piedad, que la traducen aquí por piedad, pero que en algunos otros textos vemos traducido por compasión. Y finalmente hace la vinculación con la comunidad, que a mí me interesa mucho, desde la idea, vincula la retórica con la ideología y la poética con la utopía, y ahí vemos también la conexión que hace Riquer con relación a lo imaginario. Dice Riquer: si en el dominio de la política la ideología lleva la marca de la retórica, la utopía lleva la de la poética, en la medida en que la utopía no es otra cosa que la invención de una fábula social capaz, se cree, de cambiar la vida. ¿Y la filosofía no nace también en el espacio de difusión de la poética? Hegel mismo ¿no dice acaso que el discurso filosófico y el discurso religioso tienen el mismo contenido, pero difieren solamente como el concepto difiere de la representación? Bueno, ahí ya está como la pregunta sobre el lugar que tiene la filosofía, pero me interesa la última parte donde él hace la vinculación con lo imaginario. Dice así: la conversión de lo imaginario, he aquí el objeto central de la poética. A través de ella, la poética mueve el universo sedimentado de las ideas admitidas, premisas de la argumentación retórica. Esta misma ruptura de lo imaginario trastorna al mismo tiempo el orden de la persuasión, puesto que se trata menos de decidir una controversia que de engendrar una convicción nueva. Desde entonces, el límite de la poética es, como lo había percibido Hegel, la impotencia de la representación para igualarse al concepto. Esta parte es muy interesante, o sea, primero porque nos está mostrando dos modos, por eso los represento así con esos engranajes, dos modos en los que aparece el discurso. Un discurso que es la retórica, que lo vincula con la parte de lo imaginario, de la representación que una comunidad se hace de sí misma, que se ha ido constituyendo en torno a creencias y valores, que es lo que el vínculo que establece Riquer entre retórica e ideología, y el otro engranaje que sería lo poético, que es lo que habíamos planteado muchas veces, que Riquer dice que la poética lo que hace es abrir mundos posibles. Entonces uno ve ahí el engranaje entre lo real, lo que nos constituye, lo que nosotros admitimos como lo que verosímil, lo que nos constituye a nivel y sobre lo cual parte la retórica, y lo que nos mueve hacia adelante a configurar nuevas posibilidades de existencia. Este vínculo con Hegel ya lo habíamos mostrado también como lo precisa Riquer cuando establece en el libro sobre Freud, una interpretación de la cultura, como el psicoanálisis lo que nos hace es irnos hacia lo que nos constituye, es una arqueología del sujeto, mientras que la fenomenología de Hegel es, por medio de su dialéctica, lo que está mostrando precisamente es cómo las figuras se han ido desplegando y cómo esas figuras van hacia la realización en el caso de Hegel, del espíritu absoluto. Entonces, uno ve aquí a Riquer estableciendo unas relaciones muy interesantes entre retórica, ideología,
nosotros podemos hacer la relación con el psicoanálisis que la hace Riquet en otro texto, y lo que tiene que ver con la poética, la utopía y la conexión que hace con Hegel. Lo interesante que esta última frase está planteando es algo desde lo cual Riquet va a desarrollar todo su trabajo de la hermenéutica, que es precisamente esa tensión que se siente ahí entre dice Riquet, la impotencia de la representación para igualarse al concepto. El concepto es el lugar de la filosofía, pero vamos a ver cómo la hermenéutica en Riquet casi que se constituye como en el puente entre esas dos cosas, o sea, el puente que va a establecer Riquet fundamentalmente de eso que casi que nos constituye, o sea, lo que nos constituye desde atrás y lo que nos despliega hacia adelante, con el lugar que podría ocupar la hermenéutica en ese engranaje. Entonces vamos ahora a mirar un poco, bueno, ahí también hay dos inquietudes que también preocupan a Riquet con relación a la utopía. La utopía también tiene su lado bueno y su lado malo. Sabemos lo que las utopías pueden producir a nivel de la imposición y de la autoridad de la violencia. O sea, por ejemplo, la utopía de la raza en los desastres que produjo con el nazismo, por ejemplo. O sea, todas las grandes utopías también, por el deseo de imponerlo, también tienen su lado perverso, su lado negativo, y eso también lo muestra mucho Riquet en ese texto de Ideología y Utopía. Ahora vamos a ver un poco como el lugar que le está concediendo Riquet a la hermenéutica, cómo la hermenéutica también se ubica en este campo del discurso, porque fundamentalmente hermenéutica, el término hermenéutica alude a la interpretación, en el caso de Riquet específicamente a la interpretación de los textos, y él va a establecer por qué él circunscribe la hermenéutica a los textos y no tiene no se ocupa en general del discurso. Entonces dice, un arte particular es en efecto requerido desde el momento en que la distancia geográfica, histórica, cultural que separa el texto del lector suscita una situación de mala comprensión que no puede ser superada más que a través de una lectura plural, es decir, una interpretación multívoca. Esto es interesante porque en otras obras Riquet ha desarrollado la idea de que realmente el problema de interpretación se da fundamentalmente en los textos, porque a nivel del diálogo, cuando estamos en el plano oral, uno siempre puede, como estamos compartiendo más o menos una situación histórica común, compartimos más o menos un contexto que se va creando a partir del diálogo que se va estableciendo, uno siempre le puede preguntar al otro qué es lo que está tratando de decir, o sea, siempre hay, frente a los malentendidos, siempre hay la posibilidad de la pregunta. En cambio, en el caso de los textos, lo que dice Riquet es que lo que realmente se consigna en el texto es la significación, y la significación como tal se desprende del autor. O sea, que no es válido plantear como planteaban los hermenéuticos, quienes empezaron a desarrollar la teoría hermenéutica que veíamos era de Schleiermacher y Dilthey, que uno puede llegar a entender cuál era la intención del autor cuando escribía el texto. O sea, dice Riquet, ese camino está cerrado, o sea, uno no puede irse a la mente de quien escribió la obra para saber qué era lo que estaba tratando de decir en su obra. Además, uno sabe que lo que produce en el texto siempre lo sobrepasa frente a lo que conscientemente o esa intención primera tenía el escritor. La obra, en el momento en que se inscribe la obra, que se configura la obra, dice Riquet, hay una distancia que se teje entre el autor y su obra. La obra está ahí disponible para quien sepa leer, dice Riquet, y se independiza del contexto histórico
y cultural en el cual pertenece. Por eso apareció, como habíamos planteado, la disciplina, la filología, que básicamente trata de hacer una especie de traducción de eso que se produjo en otro contexto histórico, donde las palabras de pronto tenían una significación, pero que esa significación de pronto va perdiendo la significación original que tenía. Entonces tenemos que hacer todo un trabajo de traducción para tratar de entender a Aristóteles hoy, después de que han pasado siglos de historia y que se han dado una serie de desarrollos. Entonces, dice Riquer, es precisamente ahí donde se presenta el problema de interpretación, porque hay una distancia histórica, hay una distancia cultural frente a quien produce la obra, y dice Riquer, el texto está solo ahí, ¿sí? Y el lector está solo ahí con el texto, y es en esa lectura del texto, dice Riquer, se plantean las posibles lecturas que se da. Ahí es muy interesante bueno, ese es un poco lo que desarrolla ahí Riquer. Hay una precisión que me parece que es importante en relación con los términos interpretación y hermenéutica, porque Riquer precisa que la hermenéutica fundamentalmente son las reglas para la interpretación. O sea, habría un problema de interpretación en relación con la distancia que se teje cultural histórica, o sea, con cómo accedo a lo que ese texto significa a pesar de la distancia, pero la hermenéutica, dice Riquer, específicamente tiene que ver con las reglas de interpretación, y ahí pues obviamente recupera las distintas hermenéuticas que se han desarrollado, de las cuales ya hemos hablado, la hermenéutica bíblica, la filología y la hermenéutica jurídica. Es a partir de esas distintas hermenéuticas que Riquer vuelve sobre ellas para establecer la problemática común que tienen estas distintas hermenéuticas. Dice, la problemática común a la exégesis y a la filología procede de esta relación particular de texto a contexto, que hace que el sentido de un texto sea reputado como capaz de descontextualizarse, es decir, de liberarse de su contexto inicial para recontextualizarse en una situación cultural nueva. O sea, ese es el trabajo que hace la interpretación, descontextualizar ese texto de Aristóteles, que nosotros lo que hemos visto con el trabajo que hace Riquer es precisamente eso. O sea, ¿qué hace en tiempo y narración? Va al texto de la poética de Aristóteles, va al texto de las confesiones de San Agustín, que pertenecen a un contexto histórico y cultural bastante alejado de nosotros, y lo que hace Riquer es traerlas al contexto contemporáneo, al siglo XX, para recrear la significación que ese texto le está ofreciendo, a partir de la pregunta que él mismo se hace. Él se hace una pregunta: ¿cómo se constituye la experiencia humana del tiempo? ¿Cierto? Es una pregunta que no se hace ni Aristóteles ni se hace San Agustín, pero que él es capaz de traer esos dos filósofos para volver a hacer un procedimiento de recontextualización, tal como lo plantea aquí, y dice, en una situación cultural nueva, al tiempo que conserva una identidad semántica presumida. O sea, no es que, como muchas veces se dice de la hermenéutica, cualquier cosa es válida. No, él está planteando, estamos haciendo un proceso de recontextualización, pero hay una identidad semántica, una identidad de significación que yo no puedo desconocer, porque pues sería otra cosa. Dice, la tarea hermenéutica consiste desde entonces en aproximarse a esta identidad semántica presumida con los solos recursos de la descontextualización y la recontextualización de este sentido. La traducción, en el sentido amplio del término, es el modelo de esta operación precaria. El reconocimiento del tercer lugar hermenéutico es la ocasión para comprender mejor en qué consiste esta operación. Se trata de la hermenéutica jurídica.
En efecto, un texto jurídico contiene siempre un procedimiento de interpretación, la jurisprudencia, que innova en las lagunas del derecho escrito y sobre todo en las situaciones nuevas no previstas por el legislador. El derecho avanza así por acumulación de precedentes. La jurisprudencia ofrece de esta manera el modelo de una innovación que al mismo tiempo hace tradición. Y sucede que el profesor Perelman es uno de los teóricos más connotados de esa relación entre derecho y jurisprudencia. Ahora bien, el reconocimiento de este tercer lugar hermenéutico es la oportunidad de un enriquecimiento del concepto de interpretación tal como se ha constituido en los dos lugares precedentes, o sea, el de la filología y el de la hermenéutica bíblica. La jurisprudencia muestra que la distancia cultural y temporal no es solamente un abismo que se debe franquear, sino un medium para atravesar. Toda interpretación es una reinterpretación constitutiva de una tradición viviente. No hay transferencia ni traducción sin tradición, es decir, sin una comunidad de interpretación. Esto es muy interesante porque aquí también hace Riquer en otras partes alusión a la idea de aplicación, tal como y para eso Gadamer trae el término de razonamiento práctico de Aristóteles que ya habíamos hablado, porque básicamente lo que está mostrando aquí Riquer entre el movimiento que se da entre jurisprudencia y derecho tiene que ver con el problema de la aplicación de la ley, de la cual ya habíamos hablado en varias ocasiones, donde a partir de los nuevos casos que se van presentando, se tiene que ir desarrollando la jurisprudencia y el derecho en este caso. Entonces ahí aparece ya para Riquer ese campo del cual yo creo que Gadamer trabaja muy bien y desarrolla muy bien, que es el concepto de la aplicación, que veíamos también operar en el caso de la frónesis, de la prudencia en Aristóteles, que es el hombre prudente que de acuerdo a las circunstancias y las situaciones específicas toma una decisión, y ese es el terreno de prácticamente el que está llamando. Específicamente, Riquer va a establecer las conexiones que hay entre estas tres disciplinas en relación con la hermenéutica y va a decir lo siguiente: comparada con la retórica, la hermenéutica incluye también frases argumentativas, en la medida en que le es preciso siempre explicar más con miras a comprender mejor. Esta va a ser la característica, una de las características que me parecen más interesantes de la hermenéutica de Riquer, es que si bien en el siglo XX se da una discusión de la cual ya hemos hablado entre las ciencias, entre los métodos de las ciencias sociales y los métodos de las ciencias naturales, y establecía Dilthey que el método de las ciencias naturales era la explicación y el método de las ciencias sociales era la comprensión. Riquer va a intervenir en este debate, yo creo que de una manera muy lúcida, y va a decir que las ciencias sociales han creado sus propios métodos de explicación, y esos métodos de explicación se han desarrollado a partir de las ciencias del lenguaje, o sea, a partir de los desarrollos que hacen todos estos teóricos de los cuales ha hablado Riquer. Y por eso él, cuando se refiere a la hermenéutica, dice: la argumentación tiene un lugar en la hermenéutica porque explicar más es comprender mejor. O sea que cuando yo intento interpretar un texto, tomo prestado, digamos así, muchos de los desarrollos que se han hecho en el terreno del lenguaje para, a partir de todo, por ejemplo, el estructuralismo, a partir de esos desarrollos poder hacer que el texto me diga más cosas de las que una primera lectura me está mostrando. En el caso de la argumentación, también Riquer tiene un texto muy interesante donde va mostrando cómo se puede recurrir a la argumentación para ir arbitrando entre interpretaciones que pueden ser divergentes. O sea, yo tengo que ir justificando las interpretaciones que voy planteando respecto a la hermenéutica. También esto es un límite
a la pretensión de que todo es válido. No todo es válido, hay que justificar por qué una interpretación es más válida que otra interpretación, y ahí es donde tendría lugar para Riquet la argumentación. Pero las frases argumentativas quedan incluidas en un proyecto más vasto que no consiste ciertamente en recrear una situación de univocidad, decidiendo así en favor de una interpretación privilegiada. Su fin es más bien el de mantener abierto un espacio de variaciones. El ejemplo de los 4 sentidos de la escritura es a este respecto muy instructivo. Se refiere ahí a la hermenéutica bíblica que estableció cuatro sentidos de la escritura, a la cual él se refiere más atrás, que son agonística, literaria, moral, etcétera, no acuerdo la otra. Frente a esta libertad hermenéutica se podría decir que la tarea de un arte de interpretación comparada con la de la argumentación es menos la de hacer prevalecer una opinión sobre otra que la de permitir a un texto significar tanto como él puede, no significar una cosa más que otra, sino significar más y hacer pensar más, según una expresión de Kant en la crítica de la facultad de juzgar. A este respecto, la hermenéutica me parece más próxima a la poética que la retórica, cuyo proyecto, decía, es menos persuadir que abrir la imaginación. También ella llama a la imaginación productiva en su solicitud de un exceso de sentido. Entonces, esta parte es muy interesante porque finalmente Riquet muestra los vínculos que tiene la hermenéutica con esas dos disciplinas, con la retórica y con la poética. Con la retórica, en la medida en que siempre está diciendo explicar más es comprender mejor, pero también con la poética, porque dice no simplemente nos podemos quedar en el hecho de decir esta interpretación es más válida que esta, sino que toda interpretación está al servicio de abrir posibilidades nuevas de significación. Entonces, uno ve que hace Riquet en Tiempo y Narración, abrir nuevas posibilidades, nuevas significaciones cuando trata de dar respuesta a la problemática sobre el tiempo, diciendo que es posible aclararla, no explicarla en sentido estricto, no dar una respuesta en términos de definición, sino simplemente ir aclarando esa aporía que presenta San Agustín en las Confesiones, pero para mostrar cómo a través de esa experiencia de la lectura se va constituyendo la experiencia humana del tiempo. Entonces, finalmente podemos leer el pequeño diagrama que hay acá, donde dice la retórica, dice Riquet, es el arte de argumentar con miras a persuadir a un auditorio que una opinión es preferible a su rival. La poética es el arte de construir intrigas para ampliar el imaginario individual y colectivo. La hermenéutica es el arte de interpretar los textos con el objeto de descubrir nuevas dimensiones de realidad en un contexto distinto al de su autor y al de su auditorio inicial. Bueno, ese es finalmente, creo que ya hemos dado como una idea de esto que me parecía importante precisarlo a la luz del trabajo que está tratando de elaborar Riquet. Ahora vamos a tratar de centrarnos, de concentrarnos en el tema del espacio. En este tema del espacio, como yo les decía, curiosamente, yo creo que hay, a diferencia del tiempo, que yo no sé, además de decir que, como lo decía San Agustín, que el tiempo es pasado, presente y futuro, o sea, esas distinciones entre esos distintos tiempos y la conexión entre el recuerdo, la atención y la expectativa, el campo semántico respecto al espacio es un campo semántico que yo creo que es muy rico. O sea, yo puse algunas de las palabras, pero yo creo que nosotros podríamos ampliar a muchas otras palabras que se utilizan para hacer referencia
a lo que podría llamarse el espacio, pero que también también conocemos que se habla de región. Nosotros tenemos aquí en la Universidad de Antioquia un instituto de estudios regionales que creo que es muy interesante llamar la atención sobre qué se está entendiendo por región, pero también tenemos algo a lo que yo voy a volver, que es esa posible distinción que puede existir entre la idea de espacio y la idea de lugar. Como hoy también se habla mucho en términos de territorio, o sea que es una palabra que para nosotros tiene muchísima carga, como se habla en términos de paisaje, y ahí es muy interesante todas las lecturas contemporáneas que se están haciendo, porque precisamente en la pintura japonesa es donde se dice que se descubre el paisaje como tal. Pero también nosotros tenemos otros términos como medio ambiente, entorno, o sea, hay una cantidad de términos a nivel del espacio que hablan como de una diversidad muy grande de significaciones, que me hace pensar también en el campo semántico en relación con las pasiones, que nosotros veíamos también que con relación a las pasiones uno no habla solamente con el término pasión, sino que también utiliza el término emoción, que también utiliza el término afecto, que también utiliza el término sentimiento, y que habla un poco de la dificultad como de abarcar. Uno intuye que ahí hay como una relación, pero habría que empezar como a trabajar. Tanto es así que, por ejemplo, en el campo de las pasiones, las emociones, los sentimientos y los afectos, pues no hay un acuerdo específico sobre por qué utilizar un término y no otro. Y uno ve como en las reflexiones que han hecho los filósofos, es una de las dificultades que uno tiene cuando está haciendo una búsqueda sobre el tema, pues que tiene que recurrir a las distintas términos para buscar. Lo mismo sucedería en el caso del tema del espacio. Obviamente vamos a volver a los griegos, porque es ahí donde empieza como esas dos discusiones fundamentalmente entre dos términos que aparecen ahí tanto en Platón como en Aristóteles, el término hora, que aparece en Platón, en el Timeo, y el término topos, que aparece en Aristóteles. Ahí hay una discusión muy interesante, porque el término hora, como ustedes saben, últimamente se ha optado por no traducirlo. En un comienzo el término hora se tradujo por espacio, pero algunos traductores han optado por traducirlo por región. También vemos que, por ejemplo, Derrida tiene un hermoso texto que se llama Hora, porque hay una lectura de Derrida muy interesante de esta temática en Platón, y es algunos de los que trabajan en este terreno de estos términos griegos, dice que el trabajo de Derrida va más allá de la discusión entre hora y topos, a tratar de lo que le interesa a Derrida fundamentalmente es lo mitológico, y cuando empieza a trabajar el término hora, a raíz de una lectura que estuvimos haciendo con Germán Vargas, empezamos a darnos cuenta cómo ese término hora en Platón tiene que ver mucho con la matriz, con la acogida, o sea, con el rescate, uno diría, de todo lo que tiene que ver con lo femenino, frente a la figura patriarcal que para Derrida es toda una lectura que hace Derrida frente a la escritura, frente a esa crítica que hace Platón a la escritura también. Entonces es muy interesante como esa discusión contemporánea que se da en relación con estos dos términos. Voy a referirme específicamente como a esta discusión, pero obviamente porque yo no soy tan especialista en Platón, voy a referirme a la lectura precisamente, que yo creo que es la lectura que hace surgir como esta discusión precisamente entre estos dos términos de espacio y lugar, porque Aristóteles dice de Platón que antes de él no hubo una teoría sobre el lugar, que él fue el primero en hacer una teoría del lugar, y que Platón no hablaba propiamente del lugar sino del espacio, o sea que uno podría, pues de la hora, porque no es específicamente
el término. Entonces voy a recurrir específicamente al texto del Timeo para leer en el Timeo específicamente cómo habla Platón de la Agora. Entonces dice, Platón considera que es necesario para explicar la génesis del mundo, además del modelo, las figuras geométricas. O sea, esto también me da pie para establecer un poco como los campos, las disciplinas en las cuales se ha pensado un poco el espacio en la antigüedad. Fundamentalmente el tema del espacio es, yo diría, si lo pensamos desde cómo entendemos nosotros el espacio, es un tema que desarrolla la geometría cuando establece todo, desarrolla toda su reflexión sobre las figuras geométricas, y a partir de este desarrollo de las figuras geométricas uno podría hablar de un espacio geométrico, o sea, de cómo empieza a construirse la idea del espacio geométrico. Entonces aquí obviamente nosotros sabemos que Platón hace mucho énfasis en la importancia de las matemáticas, de la geometría y la aritmética, y como él decía, recordemos que decía que había un gran letrero que decía: no entre aquí quien no conozca las matemáticas. Entonces vemos como en el Timeo él recurre a las figuras geométricas, al modelo, dice él, al modelo, las figuras geométricas, su imagen, el mundo, y un tercer principio, el espacio o la Agora. O sea que para poder explicar la génesis del mundo acude a esas tres cosas. La Agora, dice, es como una nodriza que debe carecer de toda forma para albergarlas todas. Ustedes ya vemos como la idea de indeterminado de la Agora, o sea que propiamente hay una indeterminación ahí que hace posible precisamente que se albergue las distintas figuras. Dice Platón en el Timeo: hay ser, espacio y devenir, tres realidades diferenciadas, y esto antes de que naciera el mundo. La nodriza del devenir, mientras se humedece y quema y admite las formas de la tierra y el aire y sufre todas las otras afecciones relacionadas con estas, adquiere formas múltiples, y como está llena de fuerzas disímiles que no mantienen un equilibrio entre sí, se encuentra toda ella en desequilibrio, se cimbrea de manera desigual en todas partes, es agitada por aquellas y en su movimiento las agita a su vez. O sea, esa es como la descripción que hace Platón en el Timeo de este principio de la Agora. Hay una cosa muy interesante que a mí me ha llamado la atención, porque ahí Platón dice: al primer principio lo acompaña el razonamiento verdadero, que al no ser perceptible por los sentidos es captado por un acto de pensamiento, ¿cierto? El primer principio que tiene que ver con el modelo. El segundo es irracional, semejante al primero, pero generado y siempre cambiante, por lo tanto es captable por la opinión unida a la percepción sensible. Ahí vemos esa diferencia que siempre está marcando Platón entre esas dos, la ciencia y la opinión. El tercero, ahí es donde viene la Agora. El tercero, la Agora, no se capta por el pensamiento ni por la opinión acompañada de percepción. Proporciona una sede a todo lo que posee un origen, captable por un pensamiento bastardo, sin la ayuda de una percepción sensible, creíble con dificultad, y al mirarlo soñamos y decimos que necesariamente todo ser está en un lugar. Ahí utiliza el término topos, Platón. Y decimos que necesariamente todo ser está en un lugar y ocupa un cierto espacio, y ocupa una cierta Agora. Vamos a recurrir siempre como al término. Y lo que no está en algún lugar, en la tierra o en el cielo, no existe. O sea, esta es como la primera, es muy interesante porque esta es como la primera idea que aparece ahí, como Platón habla de los dos términos, habla de Agora y habla de topos. La Agora como lo indeterminado que hace posible precisamente que se dé la generación de
del mundo, pero esa génesis del mundo, eso cambiante, solamente se da en virtud del primer principio, que es el modelo de las figuras geométricas. El modelo que hace posible el mundo, su imagen, son las figuras geométricas, así como se construyen unas a partir de otras, los elementos, tierra, agua, aire, fuego, que componen el mundo, se transforman unos a otros. Esto es muy interesante también porque con la geometría, después vamos a ver en el caso de Riquer con la arquitectura, la geometría, el modelo de las figuras es precisamente lo que hace posible, y eso es muy interesante en geometría, cómo unas figuras se transforman en otras, cómo hay todo un proceso de construcción de unas figuras y que van generando las otras. El lugar muy importante que, por ejemplo, cumple el triángulo, ¿cierto?, en toda la geometría de los griegos. Bueno, entonces dice, si las figuras se construyen y se hacen posibles en un espacio, el mundo a su vez requiere de un receptáculo que los albergue. Ahí está la idea de receptáculo, también como se traduce Jora. Jora es como el lugar que alberga, que va a albergar esa creación, esa producción, esa génesis del mundo. Dice Platón en el Timeo, está más allá de toda duda que fuego, tierra, agua y aire son cuerpos. Ahora bien, toda forma corporal tiene también profundidad y además es de toda necesidad que la superficie rodee la profundidad. La superficie de una cara plana está compuesta de triángulos. Todos los triángulos se desarrollan a partir de dos, cada uno con un ángulo recto y los otros agudos. Uno tiene a ambos lados una fracción de ángulo recto atribuida a lados desiguales. En nuestra marcha, según el discurso probable, acompañado de necesidad, suponemos que este es el principio del fuego y de los otros cuerpos. Bueno, eso es como lo que yo quería traer de cómo Platón concibe la génesis del mundo a partir de esos principios, de esos tres principios, Jora, modelo y el despliegue mismo del mundo a partir de los elementos. Ahora vamos a ver cuál es la lectura que hace Aristóteles de Platón en la física 4, donde dice Aristóteles, explícitamente lo dice, recordemos un poco cómo Aristóteles utiliza en distintos, cómo Obank muestra cómo Aristóteles produce teoría de distintas maneras. En este caso, en la teoría del lugar, a diferencia de otros temas que trabaja Aristóteles, en donde recurre a las opiniones generalmente admitidas, explícitamente Aristóteles va a decir, nadie antes que yo ha elaborado una teoría del lugar. Solamente Platón habló de cierta manera de eso, pero no dijo específicamente que era el lugar. Lo interesante de Aristóteles es que la pregunta sobre el lugar aparece en relación con el problema del movimiento. O sea, para Aristóteles el movimiento, recordemos un poco, solamente es posible pensarlo a partir del tiempo, que el tiempo para Aristóteles fundamentalmente él dice que es el número del movimiento, el topos, el lugar, o sea, no utiliza la palabra jora, que eso es lo primero que le llama a uno la atención, y el vacío. O sea, son tres componentes que para Aristóteles van a ser muy importantes para tratar de dar cuenta del movimiento. ¿Por qué del movimiento? Porque en la física, cuando él desarrolla lo que para él es la filosofía de la naturaleza, que eso también va a ser muy interesante, dice que la naturaleza fundamentalmente se diferencia de otras cosas, por ejemplo del arte, en que los seres de la naturaleza o naturales, que eso también es muy interesante porque él incluye a los elementos, los elementos son naturales, los seres de la naturaleza como los animales, las plantas, el hombre, son el principio que los caracteriza a esos seres de la naturaleza o naturales es que en sí mismos tienen el principio del movimiento y del reposo. Entonces por eso para él va a ser muy importante en el terreno de la física
elaborar una teoría del movimiento. Y ahí es donde vamos a encontrar en el libro cuarto de la física el movimiento. Ahí recordemos también que Aristóteles diferencia tipos de movimiento, que me parece que también es muy importante tenerlo en cuenta, porque dice unos es el movimiento que tiene que ver con el aumento y la disminución, y otro el movimiento que tiene que ver con la alteración, pero uno tercero, que es el que nos interesa a nosotros y sobre el cual hemos vuelto en varias ocasiones cuando trabajamos el razonamiento práctico, tiene que ver con el movimiento según el lugar, y ahí utiliza también la palabra topos. En el libro cuarto de la física, entonces Aristóteles va a desarrollar su teoría sobre el lugar, y procede, o sea, voy a simplemente a establecer cuál es la forma en que procede Aristóteles ahí. Primero, dice, para elaborar una teoría del lugar tenemos que recurrir a cómo se enuncia, cómo la opinión común enuncia qué es el lugar. Segundo, va a presentar las distintas dificultades que surgen sobre el examen del lugar. Después establece cuáles serían las propiedades esenciales que tendría el lugar, trata de establecer cuál es la esencia del lugar, y a partir de la esencia del lugar va a establecer, a partir de las dificultades que ha planteado, cuáles son las propiedades del lugar. Ese es como el recorrido que hace Aristóteles del lugar. Cuando se refiere a Platón dice lo siguiente, que me interesa porque es la interpretación que hace Platón, que hace Aristóteles de Platón y que le permite a él desarrollar su teoría del lugar. Dice, afirma Platón en el Timeo que la materia y la extensión espacial son lo mismo. Esto es muy interesante porque eso permite después mirar en Descartes cómo el espacio pasa a ser la extensión. Dice, la materia y la extensión espacial son lo mismo. De hecho, pero esa es la lectura de Aristóteles, no quiere decir que Platón esté diciendo eso. De hecho, lo participativo y la extensión espacial son una y la misma cosa. Pues aunque emplea la expresión lo participativo de distinto modo en esta obra y en las llamadas doctrinas no escritas, ahí se refiere a lo que no, que eso hubo también toda una discusión contemporánea sobre las doctrinas no escritas de Platón, que fundamentalmente son lo que no conservamos en los diálogos, pero que podemos rastrearlos a través de lo que dicen otros autores, por ejemplo, Aristóteles, lo que dice Aristóteles de Platón, que ya vemos cómo, eso también ha habido una discusión, como de pronto hay una cierta distorsión, los filósofos acostumbran, muchos de ellos, a hacer sus propias lecturas para elaborar sus propios pensamientos. No es menos cierto que declaró idénticos el lugar y la extensión espacial, o sea que él va a pesar de que nosotros vemos que en el Timeo él alude a los dos términos, ¿cierto? Hora y topos, Aristóteles considera que no hace claramente la distinción entre esos dos términos, entre hora y topos. Bueno, no voy a recorrer todo el planteamiento que hace Aristóteles sobre el lugar. Él recurre a sus distinciones entre materia y forma para tratar de llegar a lo que es la esencia del lugar y establecer sus propiedades. No voy a cansarlos un poco con toda esa teoría compleja, si ustedes tienen interés en mirarla, sería pues ya algo que ustedes podrían mirar en cada uno si le interesa, sino que lo que voy a hacer es establecer algo que sobre lo que llamó la atención René Thom, que ustedes saben que es quien desarrolla la teoría de las catástrofes. Él tiene un artículo muy interesante sobre esta temática de Aristóteles en la física, sobre el topos, a partir del cual desarrolla toda una topología. Llama la atención sobre la forma en que Aristóteles comprende el término topos, que para él es una concepción
un poco subjetiva y que tiene que ver con la percepción que tenía sobre el entorno y sobre los animales. Entonces, el desarrollo que hace del lugar, y tal como lo define Aristóteles, el lugar lo va a definir como el límite envolvente del cuerpo, esa es la definición que da en Física 4. Nosotros vamos a ver cómo eso tiene relación precisamente con el entorno en el cual en investigaciones de los animales se refieren los animales. Entonces, en investigaciones de los animales, eso que ya ha desarrollado como teoría del lugar en la Física 4, tratando de establecer qué es el lugar y qué lo diferencia de la hora, o sea, de eso de lo que hablaba Platón, ¿cierto? En términos de región, de lo que alberga, de lo indeterminado. A él le interesa establecer cómo el lugar, que es necesario establecer que el lugar no es la forma de la cosa. Cuando él se refiere al límite envolvente es porque él dice que hay que explicar por qué unas cosas desplazan a otras. Entonces va a ir en el caso de la investigación de los animales mostrando cómo el lugar determina las formas, los comportamientos de los animales. Entonces dice en investigación de los animales difieren también según los lugares. En efecto, algunas regiones ciertas especies no se encuentran en absoluto, en otras viven algunos animales pero de un tamaño más pequeño y de vida más corta y no prospera. Y más adelante dice, y inciden en sus comportamientos, así los animales de regiones montañosas y escarpadas difieren de los que las regiones llanas y suaves, pues incluso en el espacio son más fieros y más fuertes, como por ejemplo los cerdos del monte Athos. Esto es muy interesante porque ya nos permite pasar de la geometría, como vimos que la toma Platón en el Timeo, a la geografía. O sea, en los griegos también empieza a surgir la geografía. Tenemos Erastóstenes de un texto muy hermoso en donde ya se empieza como a partir y de hecho Aristóteles utiliza el término geografía para hablar ya en términos del entorno. Entonces esta descripción que hacen investigaciones de los animales nos parece un poco familiares a nosotros, o cuando uno está leyendo los contemporáneos cuando hablan de cuando están trabajando en geografía humana, se ve muy claramente que también en relación con los seres humanos se hacen distinciones según los lugares. Entonces los japoneses, por el lugar en el que habita, que son los monzones hacen que los japoneses sean de una cierta manera, mientras que los árabes en el desierto tienen que enfrentarse a otras condiciones distintas, o los europeos del norte y del sur, que son diferentes porque las condiciones climáticas y el entorno es diferente. Entonces ahí vemos cómo Aristóteles está aludiendo a esas diferencias en los comportamientos de los animales, ya en términos del entorno y del hábitat en el lugar que se encuentra. Esto es muy interesante. Y también voy a también voy a empezar a hacer la relación, voy a darle hasta las 10 y a las 10 descansamos. Quiero dejar terminado este pedacito. Entonces lo que voy a mostrar es la conexión ya específicamente aquí entre el entorno, pero luego cuando Aristóteles se refiere a las habitaciones, porque eso me permite mostrar lo que desarrolla Riquet con respecto a la arquitectura, habla de los hábitats de los animales y dice así: algunos animales hacen nidos. Y cuando Aristóteles se refiere a las hormigas, las abejas, los avispones, las avispas y las arañas, hable de ellas en términos elogiosos, afirmando que son laboriosas. Estos son los comentarios que hace sobre las abejas que construyen sus panales. Es muy interesante porque en la investigación de los animales obviamente hay muchas referencias a las abejas, porque uno sabe que el entorno griego había muchos panales, muchos apicultores, y obviamente Aristóteles tuvo mucho acceso a la información que tenían ellos sobre las costumbres de las abejas. Y entonces dice: en efecto, una vez que se les ha entregado bien limpia la colmena, construyen los panales, trayendo el jugo de diferentes flores y las lágrimas, o sea, la descripción además es hermosa, y las lágrimas que emanan de los árboles, del sauce, del olmo y otros árboles que producen mucha goma.
También con esa sustancia impregnan la base de la colmena para protegerse de los otros animales. Los apicultores llaman a esta operación engomadura. Además, las abejas obstruyen las entradas cuando son anchas. Las abejas fabrican los panales, primero las celdillas en las que crían las propias abejas, después las de las abejas llamadas zánganos. Y esto me permite conectar con la política de Aristóteles, porque allí específicamente Aristóteles se refiere a las abejas, y dice Aristóteles en la política: la razón por la cual el hombre es más que la abeja o cualquier animal gregario, un animal social, es evidente. La naturaleza, como solemos decir, no hace nada en vano, y el hombre es el único animal que tiene palabra. La voz es signo del dolor y el placer, y por eso la tienen también los demás animales, pues su naturaleza llega hasta tener sensación de dolor y placer, y significársela unos a otros. Pero la palabra es para manifestar lo conveniente y lo dañoso, lo justo y lo injusto, y es exclusivo del hombre frente a los demás animales el tener él solo el sentido del bien y del mal, de lo justo e injusto, y la comunidad de estas cosas es lo que constituye la casa y la ciudad. Entonces, ahí ya podemos empezar a conectar con la retórica, con la poética, ¿cierto? El hombre es, a diferencia de los animales, el único que establece la diferencia entre lo bueno y lo malo, lo conveniente y lo inconveniente, lo justo e injusto, y por eso el hombre, a diferencia de los animales que viven, que construyen sus colmenas, ¿cierto? Que construyen su habitación, construye casa y ciudad, casa y polis. Y a partir de este texto de Aristóteles vamos a ir entonces a la reflexión que tiene Riquet sobre la arquitectura y el urbanismo con relación a la constitución de la experiencia humana del espacio. Bueno, descansamos hasta las 10:20. Gracias.